Bueno, ahora seguimos con más una presentación sobre redes inteligentes y después hacemos la pausa para el almuerzo. Gracias. Entonces vamos a hablar un poco sobre este asunto. Ya deben haber escuchado hablar sobre Smart Grid o redes inteligentes. Eh, una cosa que es importante destacar es que los sistemas eléctricos tienen más de 100 años. Y hasta hace poco tiempo funcionaban de la misma forma que funcionaban hasta hace 100 años. Por ejemplo, no sé si ustedes, no sé cómo funciona, porque cada país, cada distribuidor es diferente, pero hasta hace algunos años atrás, el proceso era el siguiente, o sea, tú eras un consumidor de energía eléctrica, recibías una cuenta de energía o recibes una cuenta de energía, esa cuenta de energía es producto de una medición de kilowatt horas consumido. Entonces, antiguamente se medía ese medidor, medía esa cantidad de kilowatt hora. Alguien iba y leía el medidor y leía. Esa información se llevaba a un sistema comercial. Ese sistema comercial generaba una cuenta de energía que era mandada por correo o a veces las propias empresas entregaban eso con personal propio. Esa cuenta era paga. Tú tenías que ir al banco y pagarla eventualmente. Cuando se pagaba, hay gente que no existe el proceso de inadimplencia, ¿no? Como continúa todo. Eh, y si no la pagas, venía un equipo de corte y que te cortaba. ¿Eh? Si tú negociabas esa deuda, después venía un otro equipo que te reconectaba. ¿Eh? Entonces, ese proceso ahí de relación entre consumidor y distribución de energía eléctrica mm, comenzó a cambiar hace pocos años. O sea, incluso en Brasil hay algunas empresas que, pero no cambió tanto tampoco. O sea, lo que cambió fue que lo máximo que va, el tipo que te va a leer en gran parte de las situaciones, que él al mismo tiempo va a generar la cuenta, va a imprimir la cuenta y la va a dejar. Todo el resto del proceso es el mismo, nada cambió. Lo máximo hay unas cosas así que son un poco secundarias, como por ejemplo te mandan la cuenta en PDF por email. Te la mandan para tu correo electrónico o tú tienes acceso y obviamente puedes pagar eso en el sitio de tu banco y tal. Eh, entonces, el sistema eléctrico es un sistema súper conservador. Fue súper conservador durante mucho tiempo y continúa siendo súper conservador. El sector eléctrico no es muy adepto a cambios. Entonces, esa es una cosa, una característica importante de destacar, porque estamos comenzando con generación distribuida que está conectado en el sistema de distribución y para los distribuidores es un asunto así que podemos volver a hablar de eso y es un asunto amplio. Los distribuidores no están nada contentos con eso, aunque le pongas generación distribuida, en varios aspectos, aspectos comerciales y aspectos de operación también. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo ha funcionado desde siempre? Y eso continúa desde el punto de vista de operación. Tenemos las grandes generaciones, las grandes centrales de generación, el proceso de transmisión, de distribución y los consumidores. Entonces, tenemos un flujo que es unidireccional. Siempre ese flujo de energía, estamos hablando de un flujo físico, kilowatt hora circulando en la red, siempre en ese sentido, en un sentido de generación hasta el consumidor, con todas las pérdidas que hablamos hace poco y con todos los problemas que se tiene en relación a la operación de ese sistema. Ok. Entonces, ¿cuáles son los cambios que han acontecido últimamente? Tal vez una de los mayores motores
lo que impulsiona las redes inteligentes han sido las fuentes alternativas de generación, la generación distribuida. Y la viabilidad económica que estas pequeñas fuentes de generación distribuida están comenzando a ganar. O sea, cada vez son más viables por cuestiones de maduración de la tecnología y porque el mercado ha ganado escala, entonces, consecuentemente los precios son más baratos. También existe en paralelo a eso todo el avance de tecnología de la información y comunicación de datos que es necesario en una red inteligente. El mundo de la medición también cambió mucho, o sea, ese medidor electromecánico que teníamos, o que tenemos, porque estamos en un proceso de transición, está siendo sustituido parcialmente, poco a poco, con mayor velocidad, dependiendo del país. Pero existe tecnología para integrar medición, sensoramiento y control, sea del sistema de transmisión, sea del sistema de distribución y sea de la relación entre el consumidor y la distribuidora. Vamos a entrar un poco más de detalles sobre eso. Entonces, todo ese conjunto de... sí, eso aquí es importante, el advenimiento de Internet of Things, Internet de las cosas, que cada vez está más presente en nuestro día a día y que va a comenzar a ser realidad poco a poco. A veces parece una cosa de ficción científica, ciencia ficción, parece una cosa de ciencia ficción. Pero hace poco tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, hace 10 años, 12 años, hacer una video call en un celular era una cosa medio futurista. Antiguamente, cuando veíamos ciencia ficción, el tipo hablaba por el teléfono, por el reloj y veía la cara de la otra persona, ¿cierto? Y eso no es hace mucho tiempo. No es hace mucho tiempo. Entonces, en breve, todas esas situaciones serán realidad. Una cosa interesante que voy a hablar de eso más tarde. Entonces tenemos una nueva concepción de sistema eléctrico con la introducción de todas esas estructuras. Y ahí que entran las redes inteligentes. Entonces, la red inteligente o Smart Grid no es una tecnología, eso es importante de destacar. La red inteligente o Smart Grid es un concepto. ¿Okay? Eso significa que tu Smart Grid en tu país es diferente de mi Smart Grid y de la red inteligente de él. Porque la verdad la red inteligente no es un producto único, la verdad es una configuración, es una decisión tecnológica y una integración de esa decisión tecnológica para atender el consumo de un determinado local. Entonces, depende de cuál es el objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es un concepto de automatización, o si el objetivo es mejorar, por ejemplo, los canales de comunicación entre la distribuidora y el cliente. Entonces, varía dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, necesidades importantes y que son transversales a gran parte de las distribuidoras de América Latina son la reducción de pérdidas. Como vimos, son grandes. Y estamos hablando de pérdidas, básicamente pérdidas comerciales, o sea, que la energía que no es paga, que es desviada. Emisiones, que es un asunto que entra en todas las preocupaciones, y obviamente los costos operativos. También tiene otras opciones como financiera, ambiental, dependiendo del interés de quien está incorporando esa nueva red. Entonces la motivación puede variar de país para país. Por ejemplo, en Estados Unidos el objetivo cuando comenzaron a tratar de las redes inteligentes fue mejorar el servicio y impulsionar los empleos, porque como Estados Unidos es un país que tiene investigación y desarrollo en tecnologías, principalmente en telecomunicaciones, medición, o sea, existe todos los países industrializados tienen interés en que esa tecnología se masifique, porque obviamente
es una componente importante para el desarrollo industrial y la generación de empleo. En Europa, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones y que de alguna forma impulsionó las redes inteligentes fue integrar las redes, las renovables, porque existe una necesidad de tener renovables para tener una matriz más limpia y disminuir de alguna forma la dependencia de combustibles que gran parte de los países europeos tienen. El caso de Brasil fue un poco las dos cosas, mirar un poco la cuestión de la descarbonización del sector. Estoy hablando de eso porque Smart Grid es un asunto que comenzó a ser discutido en el año 2011. No que Brasil esté avanzado en relación a la implementación de redes inteligentes, pero es un asunto que ya viene siendo discutido hace algún tiempo. Entonces, una primera definición sería una red inteligente, es una red que utiliza tecnologías digitales para monitorar y administrar el transporte de energía, de las más diversas fuentes de energía, de forma que el objetivo final, que es el mismo siempre, atender la demanda de los usuarios finales. Entonces, como podemos ver en ese gráfico, es como si fuese una inteligencia superior que está mirando todos los aspectos de la red y que toma decisiones inteligentes basadas en informaciones, principalmente informaciones de la demanda, informaciones de los recursos disponibles, informaciones de los recursos de redes para transportar determinados flujos de energía entre determinados puntos de consumo y generación. Y obviamente, para tener una plataforma de ese tipo, esa plataforma tiene que estar optimizada, o sea, se busca la optimización de ese proceso. Una segunda definición, y que para mí me gusta más, que es que una red inteligente puede ser como una superposición de sistemas unificados de comunicación, control, a la infraestructura eléctrica existente. O sea, tenemos una plataforma, una infraestructura real que ya existe, que es una plataforma eléctrica con redes, con transformadores, con sistemas de protección, etcétera, y le ponemos una camada encima, que es una camada de comunicación, sistemas de comunicación, o sea, adquisición de datos, y le ponemos una otra camada encima, que es una camada de control. O sea, teniendo información, yo consigo controlar y operar esa red de forma inteligente y en muchos casos autónoma. Por ejemplo, una de las cosas que se busca en una red inteligente es la autorrecuperación. ¿Qué es ese concepto de self-healing? Normalmente, cuando tienes una red de distribución y tienes una falla en alguno de los circuitos o alimentadores, como se llaman, es necesario que el sistema esté preparado para, si tengo un problema en una determinada alimentador o circuito, porque cayó un árbol encima, porque hubo un cortocircuito, una sobrecarga, normalmente tú tienes ya pensado, eso es tradicional, lo que se hace ahora, ya se piensa cuáles son las alternativas para atender ese sistema, por ejemplo, con un flujo de potencia de algún otro circuito. O sea, una sustitución de ese flujo por un backup. En el fondo sería eso, un backup. Entonces, el concepto de self-healing sería básicamente que el sistema automáticamente y de forma autónoma tomara las decisiones de cuáles son, en ese momento, los circuitos óptimos para atender esa determinada situación de falla. Esa es una de las opciones, de los objetivos, uno de ellos solamente. Pero aquí podemos ver la integración de todo lo que hemos hablado hasta ahora, o sea, la integración de las renovables, de los vehículos eléctricos, con esa situación que ya existe, la situación tradicional, o
o sea, cuando insertamos esas nuevas tecnologías, la red inteligente nos puede ayudar a operar de forma más inteligente, valga la redundancia, la estructura existente. ¿Por qué utilizar redes inteligentes? Porque tenemos aquí una serie de alternativas energéticas, como por ejemplo, tenemos la generación centralizada, tenemos la generación, tenemos el consumo de la industria, tenemos residencias inteligentes. O sea, existe toda una revolución que está relacionada con Internet de las Cosas, que está pasando dentro de las residencias, que es un otro asunto también. O sea, informaciones, cada vez más tendremos informaciones micro en el sentido de que son informaciones pequeñas y que están dentro de nuestras casas y que son informaciones que pueden ser transferidas o que pueden ser transferidas para la distribuidora que nos atiende. Y eso tiene consecuencias buenas y consecuencias malas también. Yo vi hace poco un estudio interesante que decía, en la época de la Guerra Fría, ¿no? Ustedes saben, hace poco tiempo, existía toda esa cosa del espionaje, ¿cierto? Entonces, fueron rescatados algunos archivos sobre espías rusos. Entonces, por ejemplo, estaban siguiendo a un determinado ciudadano y fue a la panadería a las 9 y compró. Tenía tipo una hoja, como si fuese eso ahí, y a las 9:45 habló con no sé quién. Ahí después caminó, almorzó. Ahí bajó y compró 2 manzanas. En fin, llamó por teléfono y fue. Entonces, ese seguimiento, que era un negocio importante. Durante meses lo seguían y tenían más o menos el perfil. Y ahí el tipo dice, mira, cuando yo salgo del trabajo, de casa para el trabajo, voy usando el celular, la cantidad de informaciones que ellos ya saben, porque yo accesé una red social, porque yo pagué una cuenta, porque yo paré en determinado lugar, saben todo de lo que hacemos, todo, absolutamente todo, que es una cosa cuando George Orwell escribió 1980, el Gran Hermano, escribió eso en los años 60, años 70, era una cosa súper futurista en el sentido de que seremos observados y todos nuestros movimientos serán monitoreados. Y eso está pasando. Eso está pasando. Es una realidad y es una realidad, sí, de alguna forma así súper peligrosa porque saben todos nuestros gustos, saben, hasta súper, a veces uno se sorprende porque está haciendo por algún motivo entró en algún lugar para ver, te llamó la atención y después te empiezan a llegar informaciones relacionadas con eso, con esa búsqueda. Alguien queriendo venderte algo. Entonces los algoritmos están tan inteligentes que ya cada vez son más específicos y son más direccionados, son más asertivos para te ofrecer aquel producto que aparentemente te interesa. Bueno, pero ese es otro asunto, es un asunto peligroso. Entonces tenemos aquí, la red inteligente tiene como objetivo integración de todos esos aspectos, ¿sí? Parques eólicos y tal, y optimizar esa situación, esa gran situación. Aquí podemos ver que tenemos una micro red. Una micro red es como si fuera una pequeña red inteligente, que son esfuerzos que ya existen, incluso en Brasil hay una en un estado del norte de Brasil. ¿Qué es una microred? Una microred es como si puede ser un barrio, por ejemplo, un condominio cerrado. Esa microred tiene el concepto es tener una autosuficiencia energética. Entonces imagina que ellos tienen generación fotovoltaica, tienen generación eólica, están conectadas a la red, pero si por algún motivo la red falla y no hay recurso centralizado, ellos pueden utilizar ese recurso internamente y eventualmente exportar esa energía cuando sobra. Entonces es una red que está es como aislada, pero al mismo tiempo está conectada a la red de distribución. Entonces, los grandes motivos para usar redes inteligentes son la sustentabilidad, la cuestión socioambiental,
la sostenibilidad, la confiabilidad y la calidad del suministro de energía, la estructura regulatoria y principalmente el empoderamiento de los consumidores. Ese es es donde pasa la mayor revolución de las redes inteligentes. Para las distribuidoras, la gran motivación es la inevitable, porque la verdad ellos no estaban muy interesados en que eso pasase, la inevitable penetración de nuevas fuentes de generación y almacenamiento, el cambio de perfil del cliente de energía eléctrica. Por ejemplo, en poco tiempo tendremos, y hay muchos lugares que ya tienen esa situación, los vehículos eléctricos cargando. Está medio lento aquí en América del Sur, pero poco a poco eso va a acontecer, porque la verdad, si pensamos, y esa es una opinión propia, si pensamos en la cuestión de los combustibles fósiles y pensamos principalmente en la eficiencia del sector de transporte, que consume en torno del 40% de la energía mundial y que tiene una eficiencia así muy precaria. Por ejemplo, un vehículo de motor de combustión interna tiene una eficiencia que no pasa de 40%, 30 a 40%. O sea, eso significa que 60 a 70% de la energía del potencial calorífico que está dentro del combustible, que puede ser gasolina, diésel, en fin, lo que se use, 30 a 40%, 60 a 70% de eso es desperdiciado, normalmente por el sistema de transmisión del vehículo. Entonces, cuando tú tocas el auto al final, después que lo estacionas y está caliente, eso es dinero que tú estás perdiendo. Se fue el dinero, 60-70%. Estás gastando un montón de litros para calentar el auto, para nada, se pierde. Entonces, y un motor eléctrico, él tiene una eficiencia de 97%, 98%. Entonces, si pensamos de forma racional, nadie debería andar con autos de combustión interna, pero que la cuestión no es racional, la cuestión es, en fin, es política. Entonces, en breve tendremos, yo imagino que tendremos muchos vehículos eléctricos. Otra cosa es la necesidad de lidar con la bidireccionalidad. O sea, si teníamos un flujo originalmente, que era un flujo de generación para transmisión, para distribución, para el cliente, ahora tenemos un flujo que va del cliente para la distribuidora. En el momento que estoy generando energía, ese flujo de energía se invierte. Y eso tiene consecuencias en la operación del sistema de distribución. Haciendo un detalle, la forma como se opera lo que hablamos en la parte de la mañana, que estamos operando el sistema como un todo, el sistema nacional, tenemos una otra situación que es la operación del sistema de distribución, que también ellos tienen centro de despacho, que también ellos definen cuáles son los alimentadores que van suministrar determinada energía y en qué momento. Entonces, el hecho de tú tener un flujo direccional es un cambio de paradigma, una quiebra de paradigma, en el sentido de que los sistemas eléctricos fueron pensados para tener un flujo de generación para consumo. Y ahora estamos al contrario, estamos de consumo para generación. O sea, en el momento que un consumidor pone una planta pequeña en su tejado, él está inyectando energía y eso trae consecuencias, por ejemplo, en el sistema de protección del sistema de distribución. Se tiene que repensar. La verdad es un proceso, se está aprendiendo. Eso no está resolvido, se está aprendiendo. Y obviamente depende de la configuración del sistema. La cuestión de las metas nacionales, reducción de CO2 y tendencia de desarrollo de las Smart City. Smart City es un otro concepto que va en paralelo, que son las ciudades inteligentes. Esas ciudades inteligentes, muchas de ellas ya tienen redes inteligentes. O sea, la ciudad inteligente es un concepto más amplio, donde hablamos de movilidad eléctrica, donde hablamos de reciclaje. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Copenhague y otros países, me parece que Estocolmo también,
que son ciudades que tienen un concepto de, son ciudades inteligentes en el sentido de que están considerando todos los aspectos de sostenibilidad. Y dentro de ese concepto entra también la red inteligente. La gestión optimizada del crecimiento de la carga. ¿Qué significa eso? Si hacemos previsión del crecimiento de carga, y eso es un esfuerzo que se hace todos los días, cuando tenemos, un ejemplo simple sería, cuando tenemos el medidor, aquel medidor electromecánico, por ejemplo, en mi casa hay un medidor electromecánico. ¿Cuál es la información que la distribuidora tiene de mí? La distribuidora tiene una información mensual, que es lo que yo consumo acumulado en un mes. En muchas cuentas viene un gráfico que te muestra cómo tú consumes mes a mes. Pero esa información es una información insuficiente porque está discretizada de forma mensual. Y dentro de un mes acontecen un montón de cosas que tú no las estás viendo. Entonces, cuando tú tienes un medidor, que es un medidor que va a colectar esas informaciones, que puede ser de 5 minutos, 10, 15 minutos, la cantidad de información que ellos tienen de mí es mucho mayor. Consecuentemente, la calidad de la previsión que ellos van a hacer de mi consumo, del tuyo, del tuyo, del tuyo, y finalmente de la área de concesión que ellos atienden, va a ser mucho más precisa. Los clientes están más exigentes también. Los clientes están más exigentes. Antiguamente tú tenías los índices de confiabilidad, el tiempo que tú estabas sin energía era más tolerable. Ahora las distribuidoras son más penalizadas por causa de cortes de energía y eso por causa de los clientes y los órganos reguladores también. Y también ese punto aquí que sería la tendencia de competición en el mercado. O sea, en ese momento tenemos una situación en el mejor. Si vemos a nuestros países, en nuestros países tenemos grados de abertura de mercado. Tenemos mercados que son solamente captivos, tenemos mercados que son mezclados, que tienen mercado libre y captivo. Y los mercados libres, los consumidores que pueden acceder al mercado libre son grandes consumidores. O sea, nosotros no podemos escoger de quién vamos a comprar la energía. Pero si vas a algún país europeo actualmente, tú llegas y imagina que te cambias para allá y vas y arriendas un apartamento y tal, van a llegar los comercializadores, que son la misma cosa que un tipo que te quiere vender una línea de teléfono. Un Claro, no sé, Claro está en toda América del Sur, un Movistar, por ejemplo, va a llegar y yo te vendo la energía a tantos reales, a tantos euros por kilowatt. Entonces tú puedes escoger de quién te va a vender esa energía. Para tener ese mercado integrado se necesita básicamente de medición, entre otras cosas. Entonces, como estaba diciendo, el impacto de las redes inteligentes se da dependiendo del segmento, se da en diferentes niveles. Por ejemplo, para generación centralizada es pequeño. ¿Por qué que es pequeño? Porque la generación centralizada siempre fue sofisticada, en el sentido que la tecnología siempre existió ahí. La transmisión también. Ya en la distribución siempre fue mucho más precaria. Entonces, los impactos tecnológicos de la generación distribuida y principalmente por la presencia de los impactos en la distribución de energía son mucho mayores principalmente por la presencia de la generación distribuida, que como ya sabemos es predominantemente fotovoltaica y eólica. Y a nivel de consumidor, el cambio es revolucionario. Revolucionario en el sentido que es donde el impacto real es mayor, principalmente en la relación cliente-distribuidora. En relación son los 4 segmentos de aplicación de Smart Grid. Para tener una red inteligente se necesita atender esos 4 segmentos. Son asuntos súper técnicos. Cada uno de esos asuntos es un mundo y la gente que es especializada en energía eléctrica, en el sector de distribución, en el sector eléctrico, existen una serie de especializaciones. Entonces, por ejemplo, el tipo que entiende de generación no necesariamente entiende mucho de transmisión.
que tampoco entiende mucho de distribución, que tampoco entiende mucho de generación distribuida. Dentro de la distribución, el que entiende de automatización no es el mismo que entiende de telecomunicación, que no es el mismo de... Y por ahí va. O sea, existen en una serie, es un problema multidisciplinar. Entonces, cada uno de esos segmentos de aplicación tiene una complejidad, ¿eh? Pero lo que une a ellos es la infraestructura de comunicaciones. O sea, me voy a detener en los puntos que encuentro que son más relevantes, porque tampoco espero que entiendan algunos asuntos aquí que son medio pesados, pero pueden preguntar sobre todo, ¿ok? Ese diagrama aquí más o menos muestra lo que sería una red inteligente y sus segmentos de aplicación. Tenemos aquí la generación, como ya sabemos, generación centralizada. Existen una serie de tecnologías que son aplicadas, todas esas siglas aquí son sistemas, por ejemplo, el sistema SCADA tiene como objetivo monitorar la red en tiempo real. El HVDC significa transmisión en corriente continua. Para grandes distancias, muchos kilómetros, cientos de kilómetros, se usa transmisión en corriente continua. Y otros mecanismos aquí de control y de optimización de la red de la generación. Tenemos también un subsegmento que son la automatización de las subestaciones, que tiene una influencia a nivel de ciudad, o sea, existen mecanismos de protección y de optimización para atender determinadas ciudades, por ejemplo. Aquí en Santiago probablemente hay varias subestaciones que tienen la región metropolitana y probablemente todas ellas son automatizadas. Y tenemos también la automatización a nivel de distribución, ¿ok? Y aquí donde entran, en ese segmento, es que también entra la generación distribuida. Y aquí a nivel de consumidor, que es lo que más importa en este momento para nosotros, es la cuestión de la medición. La cuestión de la medición, o sea, si tenemos esos medidores electromecánicos no vamos a hacer nada. Entonces, la verdad, lo que está pasando es un cambio en relación a la tecnología de medición que está entrando, de tal forma que permita colectar mayor cantidad de información para la distribuidora y que permita optimizar la forma como ellos nos atienden. Y que también esas informaciones, si tenemos un tejado fotovoltaico, esas informaciones también son transmitidas de forma en tiempo real para la distribuidora. O sea, lo que se busca, por ejemplo, si nosotros ¿cuál sería un ejemplo interesante? Si nosotros tenemos una generación pequeña dentro de encima de nuestro tejado, tenemos un objetivo que es disminuir, hicimos nuestra cuenta y llegamos a la conclusión que pagamos esa inversión en 8 o 10 años y que es bueno para nosotros tener eso, para tener eso, porque la tarifa, en fin, va a crecer y es bueno que tengamos esa inversión. Desde el punto de vista de la distribuidora, es súper interesante tener ese recurso, porque ese recurso, si está integrado en esa red inteligente, ese recurso puede ser, yo puedo contar con ese recurso en un determinado momento. O sea, yo sé que tú tienes generación distribuida y yo sé que para un determinado momento del día yo no necesito preocuparme con atenderte. Porque, por ejemplo, porque en ese determinado momento del día tú estás autosuficiente o estás 50% autosuficiente. Entonces, si yo colecto esa información de toda una red, de toda una ciudad, por ejemplo, yo tengo un recurso grande, si sumo todos los pequeños recursos. Bueno, automatización, no voy a entrar en esos detalles, automatización de la transmisión, básicamente tecnología. Estamos hablando de tecnología de monitoramiento, colecta de datos y transmisión de datos. Y como dije antes, es una visión macro de todo el sistema. Estoy mirando la transmisión, estoy mirando la distribución,
estoy mirando el consumidor también y la generación distribuida que está ahí. Eso aquí es así, que es la cara de un sistema de automatización, de una subestación. ¿Ves aquí? Que se ven todos los circuitos que salen, quién está atendiendo, qué carga, para dónde está direccionando ese flujo, etc. Segmento de aplicación. Tenemos aquí un punto. Aquí lo más importante, lo más fuerte son los protocolos de comunicación. Tenemos que pensar que existen, cuando tú tienes esas camadas, esa plataforma, la cantidad, el flujo de información va a ser tan grande porque voy a tener tus datos, mis datos, tus datos, los datos de distribución, de transformación, de los transformadores, de las líneas. Es tanto dato que se necesitan protocolos de comunicación robustos y se necesita también espacio para almacenar todas esas informaciones. Eso aquí es un poco más de lo mismo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un medidor inteligente. Imagínate, eso puede estar midiendo nuestra casa, puede estar midiendo una subestación, puede estar midiendo una generación distribuida. Entonces, ese medidor inteligente, esos medidores inteligentes, la verdad, es medio exagerado decir que son medidores inteligentes. La verdad, son medidores que colectan tu información de forma, con una frecuencia, con una integralización que puede ser hasta de 1 minuto. O sea, tenemos datos de 1 minuto, esa información es almacenada y permite ser accesado. Él deja, por una cuestión con una plataforma de telecomunicaciones, deja que esas informaciones sean accesadas remotamente. Entonces, la verdad, él no es tan inteligente, básicamente él es medio pasivo, él almacena información y deja ser de alguna forma accesado. Y esas informaciones van hasta una base de datos, por ejemplo, tienes relatorios, tienes las cuentas, entonces todo eso puede ser hecho. Y cuando tú tienes ese tipo de información, cuando el consumidor tiene una serie de informaciones, cuando el distribuidor tiene una serie de informaciones de nosotros, también surgen una serie de oportunidades para ellos, que son oportunidades de negocios, en el sentido de vendernos cosas, de ofrecernos cosas, porque ya saben cuál es nuestro perfil de consumo, en qué estamos interesados. Entonces, esas informaciones también pueden ser positivas de un lado y, como dije antes, también pueden ser medio peligrosas. Y aquí vemos la cuestión de la integración de los prosumers. Los prosumers son básicamente los consumidores que se vuelven generadores. O sea, en el momento que yo instalo una planta fotovoltaica en mi tejado, paso a ser ¿por qué ese nombre? Porque no podía ser un consumidor y tampoco podía ser un generador. Entonces se inventó esa palabra del inglés prosumers. Y aquí en América del Sur estamos llamando de prosumidor. Entonces es ese nuevo player y que la importancia de él es que él entra con la generación distribuida, microgeneración y mini generación, y en algunos casos ciclo combinado también. Y son capaces de reducir de manera importante el consumo visto por la red. O sea, el ejemplo en la parte de la mañana del flujo, que cuando tú tienes la generación acá abajo, tú no necesitas el flujo viniendo de los niveles superiores. Otro punto interesante es que la capacidad de controlar y optimizar la demanda y la generación local. O sea, una vez que se tiene más informaciones de la demanda y tenemos información de la generación local, podemos intentar atender con generación local para posteriormente utilizar la generación centralizada, la que viene de la red. Las respuestas pueden ser en tiempo real porque tengo conocimientos de tu situación ahora y tengo conocimientos también de la generación centralizada y la generación distribuida. O sea, la idea, el concepto es que yo sé de todo lo que está pasando. Y a nivel de cliente, eso aquí es real, ese es un sistema que existe. Yo tengo informaciones internas. Por ejemplo, si tenemos un único medidor en casa, ese medidor, él
va, en el mejor de los casos, va a conseguir identificar nuestra curva de carga. ¿Qué sería nuestra curva de carga? Cómo nosotros consumimos la energía a las 0 horas, a la 1 hora, cuál es nuestro pico de consumo. En algunos casos, con una curva de carga da para identificar si tú estás en casa o no estás en casa, por ejemplo. Porque si tienes un consumo bajo, entonces tú puedes, esa información del medidor te da esa información acumulada. Pero dentro de tu casa tú tienes una serie de demandas individuales que se llama submetering, submedición. O sea, tienes una serie de equipamientos que explican esa curva de carga total tuya. Entonces, esos equipamientos individuales pueden ser medidos también. Entonces, tú puedes estar en tu trabajo y de repente ves que está ahí algún equipamiento, un equipo que está prendido y que no era para estar prendido. Y en una situación un poco más avanzada, tú tienes la posibilidad de actuar. O sea, tienes un relé, un sistema de automatización en que puedes remotamente prender o apagar un determinado equipo. Entonces, es el impacto que tiene a nivel de baja tensión, a nivel de consumidores como nosotros. Y es aquí donde, y como es una información de flujo inverso, tenemos informaciones, ellos tienen tanta información nuestra, pero también nosotros tenemos informaciones propias, en el sentido de que esos sistemas de monitoramiento pensados para clientes te permiten introducir el concepto de eficiencia energética también, en el sentido de que tú comienzas a ver cómo estás gastando tu energía, cuándo estás gastando tu energía y quiénes son los culpables de esa cuenta que tú estás pagando. Eso más o menos eso existe. Tú puedes ver, por ejemplo, puedes hacer previsiones, ¿no? Por ejemplo, estás viendo y estoy con 5.000 pesos de energía de cuenta ahora. Como la cuenta me llega al final del mes, yo puedo tener sorpresa. Entonces, el monitoramiento es real time. Entonces, yo puedo hacer una previsión. Si continúo con este ritmo, voy a pagar, no sé, 50.000 pesos de energía. No sé si eso es mucho o poco, no me acuerdo. Entonces, voy a ver qué puedo hacer, por qué estoy gastando eso, en fin. Entonces, ese tipo de informaciones son súper útiles para implementar programas de eficiencia energética y programas de gerenciamiento por el lado de la demanda, que vamos a hablar más tarde sobre eso. No voy a gastar ese asunto ahora, porque estamos ya casi voy a dejar esos 10 minutos para que conversemos sobre los desafíos tecnológicos de esto aquí. Bueno, la medición de la facturación, o sea, tener medidores es la cosa más importante. Medición online, automatización de todos los procesos ahí que hablamos ahí, de distribución, de transmisión y la integración de esa generación distribuida, la integración de los vehículos eléctricos, por ejemplo. Y el gran desafío es la cantidad de informaciones que va a ser procesada y almacenada, ¿eh? Y la inteligencia necesaria para tratar esa cantidad de datos, porque vamos a tener un montón de información, un montón de datos, pero tenemos que transformar eso en información. Entonces, se necesita de estructura física también para almacenar todo eso, ¿no? Beneficio para los clientes, tenemos el prosumidor suministrando energía a la red, que eso ya está pasando, ¿no? Ayuda a mejorar la planificación de gastos del consumidor, tiene acceso a más productos y servicios que la distribuidora puede ofrecer, reducción capacidad de gestionar la carga. O sea, si yo tengo tarifas con precios diferenciados, que no es el caso, porque cuando tú tienes un medidor electromecánico también no te permite eso, si tú tienes consumos horarios, tú también tienes la posibilidad de implementar, o si tú tienes medición horaria, tienes la posibilidad de implementar también desde un punto de vista regulatorio, tarifas diferenciadas en los horarios, en diferentes horarios. Y eso puede ser una forma de definir cuándo yo consumo y cuándo no consumo también. Mejora la calidad
así es un punto aquí, mayor privacidad en el sentido que tú no vas a tener nadie de la distribuidora en tu casa porque va a ser todo monitorado, a no ser que falle alguna cosa, ¿no? Pero tú vas a cortar remotamente y vas a reconectar remotamente también. Y otras cosas. La corrección de fallas en tiempo real, o sea, no vas a estar, en teoría vas a estar con menos tiempo sin energía. Reconfiguración automática de la red, o sea, la red es tan inteligente que busca salidas cuando falta energía. Soporte a generación distribuida y almacenamiento de energía. Gestión por el lado de la demanda, eso es muy interesante porque la verdad tú te puedes beneficiar por no consumir. Un programa de gestión por el lado de la demanda es una forma de yo que estoy suministrando energía, te propongo un trato para que tú no consumas. Y tú dices, pero ¿por qué no voy a consumir si yo estoy pagando? Bueno, pero si tú no consumes en determinado horario, te doy un beneficio financiero o te doy un descuento. O sea, tú vas a ser beneficiado. Entonces, por ejemplo, tú que tienes un consumo a las 3 de la tarde, yo te digo, no consuma a las 3 de la tarde, consume a las 5. Pero si yo tengo un horario, en fin, de que es 3 de la tarde, no, pero si tú haces eso, tienes el siguiente beneficio. Entonces, un gerenciamiento por el lado de la demanda es una alternativa muy interesante. Para hacer programas de gerenciamiento de la demanda, necesitas datos, necesitas informaciones. Algunas barreras es caro porque necesitas medición y medidores son caros. Por ejemplo, un cálculo que hicimos en el 2011, eso no se hizo más en Brasil, estaba en torno ahí de 31 billones de reales para poner medición, estructura de telecomunicaciones, de automatización, incentivos a generación distribuida, estaba calculado en 32 billones. Eso fue el 2011, o sea, ahora es mucho más caro. Principales barreras es cuando tú tienes un proceso de transición que tienes la tecnología vieja, hablamos mucho de medidores electromecánicos, cambiar eso va a ser paulatina, o sea, vas a convivir con medidores electromecánicos e inteligentes. Ese proceso es complicado porque tener un sistema que trabaje con esos dos tipos de realidades complica la operación. Lo demás está aquí todo relacionado con la cantidad de datos, con la cybersecurity, o sea, si tenemos toda esa ese flujo, ellos tienen todo nuestro flujo de información. Entonces nosotros podemos ser víctimas de determinado ataque cibernético o la propia distribuidora puede ser víctima de ataque cibernético. Y si tenemos un ataque cibernético en el sistema eléctrico, los impactos pueden ser enormes. Si alguien remotamente consigue accesar el sistema de automatización de una distribuidora o de una generadora, por ejemplo, y todo automatizado, puede apagar, desconectar subestaciones, puede influenciar y puede generar daños súper complicados. Otra barrera es la interoperabilidad, o sea, se necesita que todo funcione de forma integrada y para eso necesitas sistema. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la realidad en la distribución? Que tú tienes un sistema que cuida de la operación, tú tienes un sistema que cuida del comercial, que cuida del pagamento de cuentas, tú tienes el sistema que cuida de la mantención. Entonces tienes varias estructuras que no conversan entre ellas. Y eso es, para una red inteligente, tienes que tener una única estructura que relacione y que sea interoperable. Hay algunas barreras comerciales y políticas, principalmente porque las informaciones tienen que ser compartidas. Entonces las informaciones, por ejemplo, del fabricante de transformador tienen que ser compartidas con el fabricante de las protecciones, por ejemplo. A veces son competidores en otros mercados. Entonces ese es un problema comercial también. O sea, existen secretos de mercado que de alguna forma para ser accesados esos equipamientos necesita abrir esas informaciones. No voy a dar estos ejemplos por causa de la hora. Más tarde tenemos el benchmarking y podemos hablar de eso. Son básicamente algunos proyectos pilotos que no son muy diferentes de lo que hablamos ahora. O sea, gran parte de los proyectos pilotos que están aconteciendo en el mundo están concentrados en primer lugar en tener medición. Porque si no tienes medición no tienes nada. Entonces la primera cosa es poner medidores inteligentes
para el consumidor final. A partir de ahí, ir sofisticando la red y la adquisición de datos. Entonces quería guardar aquí unos minutos, tenemos poco tiempo, para caso ustedes tengan preguntas. Por favor. Sí, en cuanto a la situación de la distribución, la verdad que voy a decir algo como, bueno, pensando en voz alta, la distribución, digamos en mi país tenemos problema con la distribución, ¿verdad? Porque la red ya está, hay que actualizarla, ¿verdad? Y como usted decía, la transmisión, si nosotros estamos cerca de la distribución, es una forma de eficiencia energética. Ok, pero solo pensamos como de la calle hacia las residencias. Pero, por ejemplo, la mayoría de las casas, que casi en todo el mundo, bueno, en los Estados Unidos cada rato se vota y se hacen, pero en Latinoamérica las casas, cuando uno hace una casa, la hace para larga vida o para la vida. Y ¿cómo se llama? Yo hice mi casa hace 25, 30 años, por ejemplo. Y el sistema eléctrico que yo le puse a mi casa, en ese momento era el bueno, ¿verdad? Digamos que yo puse lo mejor que pude haber puesto. Ok. Pero yo voy adquiriendo más aparatos. Es cierto que hay aparatos inteligentes, pero igual me consumen. Es más, ¿qué es lo que está pasando con los Estados Unidos? Nos mandan toda esa línea blanca, que son muy buenas, y todo eso, pero el consumo por eso se desechan ellos. Pero nosotros, como, bueno, nos mandan para allá y hay toda una área de comercio de líneas blancas, cosas usadas y la gente los compra, pero no sabe la eficiencia. Entonces lo que quiero decir es que así como se alteró la distribución de la red en el país, así también cada quien en su casa está alterando el consumo y la red y la instalación eléctrica sigue siendo la misma. Entonces cuando dije que pensar en voz alta es en este sentido. Ok, se me ocurre a mí, ¿por qué no los gobiernos dan mira, este es el mejor sistema cableado que tú puedes tener en tu casa? Ah, pero a mí ¿cuánto me va a costar eso? Y a mí ¿qué me interesa? No, sí te interesa por eso. Bueno, pero como gobierno, a mí me interesa porque va a bajar el consumo. Entonces yo te voy a dar un subsidio, por decir, claro, hay que ver cómo se va a dar, ¿verdad? Eso es todo otro mundo. Pero decir, por ejemplo, te vamos a subsidiar para que tú, el 30%, no sé, de lo que tú vas y a ti te conviene, porque mira, va a bajar tu consumo, al país le conviene, porque cada casa que se esté actualizando, va a haber un ahorro, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que pensar, es cierto, con la red de distribución y todo eso que ya está saturado, pero también, e igual con las empresas, ¿verdad? Con las empresas, entonces, pero a nivel de residencial, eso es lo que pasa. Uno hace su casa y pasan 25, 30 años, serán muy pocas las personas que actualizan su sistema eléctrico. El resto no lo hace, ni lo piensa, pues. Entonces, pienso yo que se pudiera pensar en ver cómo se establece un programa para que esta gente pueda verse motivada a actualizar también, no solo de afuera, sino que la eficiencia adentro de su casa, porque llega un momento que ese sistema eléctrico ya no aguanta. Antes le pone esto, antes solo había televisor y refrigeradora, y ahora ¿qué es lo que no hay que consume? Solamente. Me gustaría tener un aporte de cómo es en Venezuela lo que el compañero de Honduras dice. En Venezuela, yo pienso que es una política de Estado inicialmente, ¿no? Que debe tomar esa iniciativa. En Venezuela hubo un programa en esta zona que yo acabo de mencionar o anteriormente mencioné, que era la que mayor consumía en el país por la situación geográfica, que es la más caliente, la cual ellos todo el día tenían el aire acondicionado prendido, por ejemplo. Ayer le comentaba a algunos compañeros que inclusive en esa zona es costumbre o tradición salir a la calle y dejar el aire encendido para cuando regreses encontrarlo frío. O sea, es una cultura que de pronto en otros países donde es muy costosa la energía es un sueño, o sea, es una locura.
¿Qué sucede? El gobierno implementó una política de Estado donde los aires acondicionados de alto consumo te lo cambiaban tal cual por uno de menor consumo, lo que llamaban una misión cambalache. No sé si esa palabra se utilizará en sus países. El cambalache era que yo te doy uno por uno, dame tu aire y yo te doy el mío. Igual fue pasando progresivamente con varios aparatos de la línea blanca. La nevera, que era o no sé si todos le dicen nevera, la fueron cambiando igual. Igual después, eso fue al principio como los mayor consumidores. Después, a través del éxito que tuvo en ahorrar electricidad, también se implementó para los bombillos. O sea, se cambió la luz amarilla por la luz blanca. Entonces, ¿qué llegaba? El Estado te llegaba a tu casa o cuando ibas a pagar la luz, el recibo eléctrico, te decían, bueno, tráeme el bombillo de luz blanca y toma por el ahorrador. O sea, entonces considero que son políticas de Estado que debe implementar cada país. Sí, yo creo que son, en el caso de... ¿Es Rodrigo? No, no es... Sí, no, yo no veo nada aquí. Sí. Entonces, José, ¿cierto? José. Tu comentario realmente es verdad, porque la verdad tiene que ser evaluado en todos, cada uno de nosotros tenemos que evaluar también cómo estamos consumiendo ahora y si el sistema que nosotros tenemos internamente atiende esa demanda actual. Y obviamente el propio sistema nos da aviso, comienzas a tener interrupciones, tu protección comienza a saltar y por ahí va. Tenemos problemas de pestañeos y cosas de ese tipo. O sea, cuando tenemos esos problemas internos, realmente es una responsabilidad de nuestra. La distribuidora no tiene nada que ver con eso, inicialmente. No digo que no pueda tener un programa público, una política pública para atender eso. Y de hecho yo he visto, en Brasil tenemos el programa de eficiencia energética de ANEEL, que ya hizo las dos cosas. Lo que se hizo en Venezuela, a nivel de refrigeradores y lámparas incandescentes, que son las antiguas, que ya no existen, se dejaron de fabricar hace años, por LFC, que son, ¿cómo se llama?, fluorescente compacta. Entonces eso pasó también. Y también ese mismo programa cambiaba la instalación eléctrica de residencias de baja renta. No es tu caso, que yo sé que tienes mucho dinero. Entonces para gente de bajo recursos, en Brasil ya se hizo programas de este tipo. Entonces, pero tenemos que dejar claro que lo que estamos hablando aquí es un paso adelante, bastante adelante. Entonces tenemos, encerrando ahí nuestra conversa ahora, después podemos discutir más, la red inteligente ya parte de una situación donde esas necesidades ya están atendidas. Entonces tienes un sistema interno que está funcionando, lo único que vas a hacer es que le vas a poner, y de hecho lo puedes hacer ahora, imaginando que eso ya está en operación, tú ya puedes poner ese sistema con la estructura eléctrica. Cuando digo la estructura eléctrica, digo los cables que tú tienes en tu casa, las protecciones que tú tienes en tu casa, tú puedes poner esos sistemas, porque estamos hablando de sistemas de adquisición de datos, no estamos hablando de sistemas que van a consumir, básicamente son sistemas que van a colectar informaciones tuyas, entonces no va a afectar la carga. Entonces, imaginando que tú tienes una situación resolvida en relación a si tu sistema atiende tu carga, el próximo paso es la colecta de tus informaciones para que comience, y por ejemplo si tú tienes un tejado en tu casa, para que comience la distribuidora a entender cómo tú consumes, dónde consumes, cuándo consumes y cuándo tú generas. Y qué parte de lo que tú generas tú lo estás consumiendo y qué parte de lo que tú estás generando yo puedo contar como distribuidora. Y obviamente cuando tienes todas esas informaciones también tienes tanta información que sabes cómo se consume esa energía y por ejemplo puedo diseñar una política pública de eficiencia energética apuntando, focando en alguna necesidad que fue identificada
obviamente con el estudio de muchos clientes, no va a ser solamente de ustedes, va a ser del comportamiento padrón de esa área de concesión, ¿no? Entonces, sería más o menos, ese es mi complemento a tu pensamiento en voz alta. No sé. Permiso, podemos hacer una pausa para el almuerzo y después cuando volvemos ya seguimos con su pregunta, porque Roberto estará aquí por la tarde también y a las 2 seguimos a las 2. Sí. Bueno. Oh yeah, this is the real